Amigos, estamos de regreso en Primera Impresión. Nos acompaña ya Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Antes de tocar los temas que habíamos planteado inicialmente, queremos consultarle, ya que pues estábamos entrevistando hace instantes a Norman Ray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, pues ya que nuestro invitado viene del sector productivo, ¿cuál es el compromiso del sector productivo con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con la reducción del plástico de un solo uso, entre otros temas? Mire, yo creo que la responsabilidad como país, como sector productivo, es educar al ciudadano. Y todo empieza por poder separar la basura que nosotros vamos acumulando en nuestro hogar. Y todo esto para que los municipios puedan tener políticas en cuanto a la separación de los desechos. Una vez que se puedan separar los desechos, ya se puede iniciar un proceso ordenado de reciclaje. Mire lo que está haciendo o lo que plantea en este momento Inti Groenberg. Tiene un sistema, aquí lo mencionaba Norman, que del río Guayas, me parece, es con las corrientes, la gran cantidad de basura llega a Galápagos. Existe un sistema de un puente con unas turbinas que separan la basura o atraen la basura por medio de estos, y los plásticos específicamente por medio de estas turbinas. Una vez que el plástico se separa por medio de estas turbinas, tiene que ir a algún lado para que se pueda reciclar. Es muy importante trabajar en reciclaje desde el hogar, es muy importante también tener una política como Estado, una sola política, porque diferentes municipios pueden entrar a definir diferentes ordenanzas con diferentes políticas. Pero usted está hablando en este caso de los hogares. ¿Cuál es el compromiso del sector productivo? Mire, el sector productivo tiene que trabajar con responsabilidad, tratamiento de agua. Es muy importante, todas las plantas deberían tener tratamiento de agua, todas las fábricas deberían manejar de mejor manera y los negocios deberían manejar de mejor manera sus desechos, los restaurantes pequeños, a dónde va a parar ese aceite, por darle un ejemplo, que se recicla, pero tenemos que llegar a un punto donde respetamos procedimientos y sobre todo donde educamos a la población. Perfecto, nos queda clara entonces su posición. Y pues ahora vamos a conversar sobre distintos temas ya en materia económica. La más reciente noticia es este reperfilamiento de la deuda pública en los bonos, y el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que se lanzó esta exitosa operación de reperfilamiento de la deuda en los mercados internacionales y aseguró que confían en recomprar el 78% de los bonos 2020, aliviando el pago de deuda. Escuchemos sus declaraciones. Les traigo una buena noticia. Hoy realizamos de manera exitosa una operación de reperfilamiento de la deuda externa. Lo que estamos haciendo es muy simple. Le decimos al mundo que queremos cumplir con nuestras obligaciones, pero que queremos hacerlo en un mayor tiempo. ¿Para qué? Para tener menor presión fiscal y así destinar menos recursos al pago de la deuda externa y más a la protección social para las personas más vulnerables en el año 2020. Lo hacemos a través de una operación en los mercados de capitales a nivel global, que nos permiten sustituir los bonos 2020 por bonos 2029. De no hacer este reperfilamiento en marzo del próximo año, deberíamos pagar 1.500 millones de dólares. La operación sin duda fue exitosa por varias razones. Primero, disminuiremos el saldo de la deuda. El monto a reducirse dependerá del precio al que coticen los bonos a recomprarse durante los próximos días. Segundo, el riesgo país bajó 18 puntos en el mismo día de la operación. Así, más capitales pueden optar por invertir en el país, aumentando la producción y las plazas de trabajo. Tercero, el costo real de esta transacción bajó de 10,75% a menos de un dígito, 9,85%. Cuarto, recompraremos más de las 3/4 partes de los bonos 2020 cuando otros países que han optado por esta misma alternativa no sobrepasan el 50% de recompra. Patricio Alarcón nos acompaña en esta mañana en Primera Impresión. ¿Cuál es su primera impresión sobre este anuncio del ministro Martínez? Ciertamente es un anuncio positivo para el país. Lo que está haciendo el gobierno es alargando el plazo de la deuda, bajando la tasa de interés. El próximo año no tiene que desembolsar el monto que menciona el ministro, que parece que es alrededor de 1.500 millones de dólares. Es positivo porque alivia la liquidez al Estado.
baja la tasa de interés y la deuda está comprando tiempo porque la deuda ya no la tiene que pagar en el 2020, sino que ya la puede pagar en el 2029. Muy positivo, esto le da liquidez al Estado, está reperfilando la deuda. No hay una lectura de que Ecuador no tiene esos 1.500 millones de dólares y que no iba a poder pagar. Mire, puede usar ese dinero para cumplir con los pagos que tiene pendientes. El gobierno ciertamente tiene un problema de liquidez. Y mire, esto es darle oxígeno al gobierno. Esto es muy positivo. Esto le va a ayudar a equilibrar el flujo de caja el próximo año. Sin embargo, esto es temporal. Esto es como darle oxígeno a un paciente de cáncer. Cuando un paciente tiene cáncer al pulmón, le da oxígeno, le alivia, le alarga la vida. Sin embargo, la manera para dejar de desembolsar tanto dinero año a año es bajar el gasto público. Y en eso debemos enfocarnos como ecuatorianos. Es decir, ¿cuál es la estructura verdadera que tiene que mantener el Estado? Cuántos ministerios, cuántas subsecretarías, cuántos empleados públicos, cuántas empresas públicas, debe mantener empresas en sectores estratégicos como CENEL, CELEC, debe mantener empresas como Petroamazonas, Petroecuador, o debe pasarlas ya al sector privado. Entonces todavía yo creo que hay mucha tela por cortar, sin embargo es una noticia positiva para el Ecuador. Se da cuenta de que esta operación se hizo con el apoyo de los bancos de inversión Citigroup, Deutsche Bank y también JP Morgan, además del Banco Interamericano de Desarrollo, que habrían coordinado esta operación. ¿Por qué participan estos actores y cómo se consigue la colaboración de ellos? ¿Tienen algún interés? Mire, el Ecuador puede, el Ecuador está en una posición en que puede reperfilar la deuda. El Ecuador está pasando por ciertos cambios, está transparentando sus cifras, el Ecuador está cambiando de modelo. Esto implica que le están apostando ciertas entidades financieras o ciertos multilaterales a una nueva emisión para pagar la deuda actual. Pero estos bancos podrían tener algún interés. Pero una entidad financiera evidentemente tiene un interés porque puede comisionar en la colocación de la nueva deuda. Entonces sí, es un negocio que se maneja a nivel mundial y le da sobre todo un alivio al Ecuador para no tener que pagar inmediatamente los 1.500 millones de dólares del año que viene. ¿Cuáles son las otras decisiones que deben estar unidas a esta operación crediticia? Mire, yo creo que en general el país debe definir un modelo, el país debe trabajar en bajar el gasto público, el país debe trabajar en hacer que crezca la economía, el Estado debe trabajar en la competitividad del sector productivo, es decir, cómo bajamos los costos de producción, cómo abaratamos los costos de los productos en el Ecuador, cómo dejamos más dólares en los bolsillos de los ciudadanos, cómo permitimos que bajen los costos para poder exportar más, cómo abrimos más mercados para que el Ecuador se pueda abrir al mundo y podamos vender más. Entonces, debemos vender más en el Ecuador, debemos vender más afuera, debemos trabajar en la competitividad, bajando los costos de producción, atacando ciertas distorsiones como el impuesto de salida de divisas, por darle un ejemplo, como ciertos aranceles, especialmente en materias primas y bienes de capital. Sin embargo, hay que ir liberando la economía. ¿Cómo trabajamos en liberar la economía para que los sectores estratégicos o que la empresa privada pueda trabajar en los sectores estratégicos? Entonces, hay muchísimo aún por hacer para que el Ecuador o para que la economía ecuatoriana pueda volver a crecer. Precisamente en el ámbito del comercio exterior se ha anunciado un acuerdo comercial con Chile, que es uno de los temas por los cuales ya habíamos convocado para el día de hoy. En este caso, ¿qué ganará Ecuador? ¿Qué ganará Chile? ¿Cómo podría concretarse ya esto en la práctica? Mire, esto es positivo porque vamos a negociar un acuerdo comercial. Ahorita tenemos un acuerdo de alcance parcial, lo que permite que se puedan importar y exportar sin aranceles una gran cantidad de bienes. Estamos hablando de alrededor del 98-99% de las partidas arancelarias. Ya existe el comercio en cuanto a bienes, ¿no es cierto? Ahora esto se va a profundizar en servicios, movimiento de capitales, telecomunicaciones, comercio electrónico, es mucho más extenso. Y además, lo importante de un acuerdo comercial es que también entramos ya a posibilidades para poder conformar la Alianza del Pacífico o entrar a la Alianza del Pacífico como miembro pleno.
que esa sería una buena apuesta para el Ecuador, entrar como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. El acuerdo con Chile nos prepara para eso, tendríamos que firmar un acuerdo comercial con México, y esto a su vez es un puente para entrar al Asia, porque la Alianza del Pacífico, que representa el 37% del PIB de Latinoamérica, representa el 52% del comercio en Latinoamérica, representa el 45% de la inversión en Latinoamérica. Es un bloque fuerte que ya puede negociar con el Asia. Es más fácil negociar como bloque con acuerdos con países como Japón, como países como Vietnam, como países como China, que ir individualmente. Ahora la pregunta es, ¿Ecuador está preparado en términos de competitividad para entrar a este acuerdo y para poder ofrecer productos y servicios hacia estos mercados? Mire, primero que debemos hacerlo porque nuestros vecinos ya no llevan la delantera, llevan años ya integrados a la Alianza del Pacífico, llevan años integrados o ya tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos entrar a la Alianza del Pacífico y debemos ciertamente negociar en las mejores condiciones la apertura de aranceles en ciertas partidas arancelarias para no desproteger a ciertos sectores sensibles en la industria nacional. Entonces, ¿cómo cuáles? Mire, hay la línea blanca, puede ser afectado, la metal mecánica se puede ver afectada, pero es cuestión de sentarnos y negociar y darles un plazo a esas industrias para que puedan trabajar en cuanto a su competitividad. Muchas veces cuando se piensa que se abre un acuerdo de libre comercio o un acuerdo comercial, muchos sectores van a desaparecer y no es así, pero podemos ver ejemplos en Colombia, podemos ver ejemplos en Perú de industrias que inclusive se han fortalecido. Pero es un proceso. Sin embargo, lo importante es que debemos llegar a 225 millones de habitantes. El Ecuador tiene que abrir su mercado al mundo. Debemos vender el Ecuador al mundo. Se consigue un marco regulatorio para que no se cambien las reglas de juego el rato que se firme un acuerdo de libre comercio. El año pasado estuvieron empresarios chilenos en nuestro país, una comisión importante de las cámaras y de empresarios que manejan pues distintos puntos de inversión. Se ha logrado consolidar lo que se había planteado en esos encuentros porque se reunieron también con ustedes e incluso pues acordaron mantenerse en contacto permanentemente. Sí, mire, esto es un proceso, seguimos trabajando y seguimos en contacto con diferentes gremios de la producción o consejos empresariales en diferentes países, se sigue conversando, próximamente va a haber una visita al Perú y es muy importante porque ¿qué es lo que traen estos acuerdos? Más allá de que se pueden comercializar ciertos productos sin aranceles, lo que trae es inversión. Mire lo que ha pasado en el Perú con muchos grupos chilenos. Muchos grupos chilenos han invertido, han llevado capital fresco al Perú. Pero eso es a raíz de los acuerdos. Ahora se han logrado algunas inversiones. Pero mire, del año pasado, del 2017 al 2018, por darle un ejemplo, donde podemos cuantificar la inversión extranjera directa, subió de 800 millones, de alrededor de 800 millones a 1.400 millones de dólares. Entonces, sí, el resultado fue más positivo que el año anterior, pero estamos hablando de que esto es un proceso y hay temas que debemos arreglar o temas que debemos explicar. Mire lo que hizo el gobierno anterior, eliminó los tratados bilaterales de inversión. Eso desprotege a nuevas inversiones de nuevas regiones. ¿Qué es lo que hizo este gobierno por medio de la ley de fomento productivo anterior? Existe una cláusula donde se permite el arbitraje internacional cuando se hace una inversión con el gobierno, ¿no es cierto? Alianzas públicas-privadas, por darle un ejemplo. Entonces, esto es positivo, sin embargo, es un proceso. Entonces, la inversión no es que viene de un día para el otro, sino que se arman los proyectos, se aplica en cuanto a los contratos de inversiones, se trabaja en las alianzas públicas-privadas y hay grupos peruanos que están negociando ciertas compras posibles en el Ecuador, por darle un ejemplo. Hay intereses, hay un interés de algunos grupos de invertir muchísimo más en el Ecuador, sin embargo no destrabamos algunos problemas en la industria minera, por darle un ejemplo. Entonces, todavía tenemos que pulir mucha normativa para que pueda llegar mucho más agresivamente la inversión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Volvemos enseguida en Primera Impresión.